Bien, saludos, Dios te bendiga y bienvenidos a esta enseñanza y estudio que estamos realizando de esta carta a los tesalonicenses. Vamos a continuar con el capítulo 5 desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Vamos a mirar acerca de las instrucciones prácticas para la iglesia. Vamos a mirar algunas instrucciones que Pablo da para con los líderes y algunas instrucciones para con los hermanos. Vamos a hacer lectura inicialmente de la palabra y vamos a entrar en desarrollo de esta sección de este estudio de la palabra. Primera Tesalonicenses 5, versículo 12 hasta el 16. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Instrucciones prácticas para la iglesia. Como todas sus cartas, el apóstol Pablo termina con instrucciones prácticas o instrucciones finales para la iglesia. Esta sección comprende desde el versículo 12 hasta el versículo 28, pero hemos decidido dividir estas exhortaciones en dos para detallar un poco algunos textos y algunos versículos que nos han llamado la atención para enfatizar sobre ellos y mirar algunas enseñanzas prácticas para nuestros días, el día de hoy. Estas instrucciones son como algunas tuercas sueltas que el apóstol Pablo quiere terminar de apretar al finalizar esta carta. Y el apóstol Pablo, conociendo la elección de esta iglesia de los tesalonicenses como una iglesia verdadera, como una iglesia elegida por Dios, Pablo quiere recurrir al fruto del Espíritu Santo para dar estas instrucciones. Y es que encontramos desde el versículo 12 hasta el versículo 28 una serie de características o del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 13 encontramos el fruto de amor, de paz. En el versículo 14 encontramos la paciencia. En el versículo 15 encontramos la bondad, la mansedumbre. En el versículo 16 encontramos el gozo. En el versículo 22 encontramos la templanza. En el versículo 24 encontramos la fe. Así que encontramos 8 de los 9 frutos del Espíritu Santo en esta sección, y es Pablo recurriendo a este fruto del Espíritu Santo, conociendo la elección de esta iglesia y sabiendo que en esta iglesia, que es verdadera y que está el Espíritu de Dios, puede esta iglesia llevar a cabo estas instrucciones prácticas teniendo esta gracia divina del Espíritu Santo en ellos. Así que todas estas exhortaciones surgen del mismo contenido de la carta, de los motivos por los cuales se escribió la carta. Es decir, estas últimas exhortaciones no son cosas nuevas, sino que ya es lo que Pablo viene desarrollando durante esta carta, solo que quiere dar algunos ajustes finales. Y vamos a mirar dos títulos en esta sección y es instrucciones para con los líderes. Y esto lo vamos a mirar en el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así termina estas instrucciones para con los líderes. Lo primero que debemos recordar es que las cartas originales o el texto sagrado no tiene las divisiones que nosotros podemos observar en nuestras Biblias. Es decir, el texto original no se pueden encontrar lo que son capítulos, versículos, títulos. Es solamente una carta de corrido la que se encuentra en el original. Y esto lo debemos tener en cuenta a la hora de interpretar para no caer quizá en el error
de pensar que un título ya no tiene ninguna conexión con lo anterior. Y es lo que debemos recordar en este, en este acontecimiento que estamos leyendo ahora. Lo tenemos que unir con lo que Pablo viene relatando anteriormente. El versículo 11, por ejemplo, Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ya luego el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pareciera que ya estuviera cambiando de tema, pero al mirar detalladamente, no. Es la continuación de lo que Pablo está viniendo a enseñar y dar a conocer a la iglesia. En esta versión de la Reina Valera de 1960 dice, os rogamos. Pero hay otras versiones como la Biblia de las Américas que dice, pero os rogamos. Añade allí el pero os rogamos. Así que el versículo 12 es una conexión y advertencia con respecto al versículo 11. Es decir, el versículo 11, Pablo dice, anímense, edifíquense unos a otros, pero reconozcan a sus líderes. O sea, conecta el versículo 12 con el versículo 11 y no está hablando allí de otro tema diferente. Esta palabra que Pablo usa allí como reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, en el griego es oida, que significa conocer plenamente. Hay otra palabra en el griego que da para conocer y es ginosco, pero este término ginosco es empezar a conocer, mientras que el que Pablo usa aquí es conocer plenamente. Pablo lo que está invitando a la iglesia es a que conozcan plenamente a los que trabajan entre vosotros. La palabra reconocer que usa Pablo significa distinguir o identificar a una persona entre varias por una serie de características. Otras versiones con respecto a esta palabra reconozcáis utilizan la palabra que respeten. Otra versión utiliza la palabra que consideren. Así que en otras versiones dice, os rogamos, hermanos, que respeten o que consideren a los que trabajan entre ustedes. Continúa el versículo 12 diciendo, y os presiden en el Señor. Esta palabra presiden en el griego es proistemi, significa gobernar, mantener, dirigir. Y claramente Pablo se está refiriendo es a los ancianos de la iglesia juntamente con los diáconos, quienes son los que gobiernan la iglesia, mantienen la iglesia y dirigen la iglesia. Y al final Pablo dice, y os amonestan. Esta palabra amonestan significa poner en la mente, advertir. Y este término amonestar se usa para dar instrucción y advertencia. Esto significa amonestar, dar instrucción y advertencia. Se distingue de otro término griego como paideuo, que significa corregir mediante disciplina, pero esto ya habla de alguien que ha cometido un mal y se corrige mediante disciplina, mientras que amonestar es advertir a alguien antes de que cometa un mal basado en la enseñanza. Y esto es lo que Pablo está diciendo acerca de los que gobiernan, de los que presiden, de los que amonestan, es decir, de los líderes. Esta palabra amonestar también la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11, allí dice la palabra del Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, es decir, para darnos instrucción y advertencia a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que los ancianos tienen como responsabilidad estas funciones: trabajar, gobernar y amonestar. Esto está muy claro a la luz de la palabra que el apóstol Pablo presenta dentro de la iglesia un cuerpo gobernante conformado por los ancianos
y por los diáconos, y ellos tienen como la función de trabajar, de gobernar y de amonestar. Así que os rogamos, que Pablo usa, o como dice otra versión, pero os rogamos, también puede ser una aclaración a reconocer a sus líderes como sus líderes. Es decir, en el ejercicio de animar, edificar, de alentar, que es lo que dice el versículo 11, alguien puede extralimitarse, es decir, confundir dones con funciones. En el versículo 11, Pablo exhorta a la iglesia a que se anime unos a otros, a que se edifiquen unos a otros, y esto corresponde a los dones que Dios imparte en la congregación para que los ministren para toda la iglesia, para edificación, para bendición de toda la iglesia. Pero ya luego el versículo 12, Pablo está como exhortando y amonestando a la iglesia a que reconozcan a los líderes como sus líderes y que aquellos que están ejerciendo estos dones no se extralimiten en esos dones, confundiéndolos con funciones y terminen tomando posiciones que quizás no le correspondan. Así que Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este versículo termina diciendo, tened paz entre vosotros. Paz entre vosotros. A esto voy con la interpretación de respetar a quienes los lideran y no extralimitarse con el ejercicio de los dones. Y Pablo exhorta a los hermanos a que aquellos que los presiden los tengan en mucha estima. Esa palabra mucha es sobreabundante. Así que ténganlos en sobreabundante estima y amor por causa de su función, la que Dios les ha delegado a estos hermanos para beneficio de la iglesia, que es enseñar, predicar el evangelio y orar por la iglesia, por los hermanos. Vamos a considerar algunas exhortaciones también que la palabra nos enseña para con los líderes. Algunas consideraciones que en otros textos podemos encontrar y que nos enseñan de cómo debemos ser con los que nos presiden, con los que nos gobiernan, con los que nos amonestan, con los que trabajan entre nosotros. Y dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 6, el versículo 6, lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que como retribución de recibir instrucción bíblica, enseñanza bíblica, exhorta Pablo a ser partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, le enseña. Luego encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pablo en este versículo 13 está haciendo alusión a Deuteronomio 18:1 y está hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Y ya en el versículo 14 pasa al nuevo pacto y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta palabra que vivan del Evangelio en el original es que sobrevivan del Evangelio. Así que de ninguna manera hay que resaltar que este versículo o esta palabra no dice que se enriquezcan del Evangelio, como lamentablemente muchos se aprovechan del Evangelio para enriquecerse del Evangelio. Aquí lo que Pablo enseña es a sobrevivir del Evangelio o a vivir o a mantenerse del Evangelio en las condiciones básicas. Pero llama la atención que el versículo al inicio, Pablo dice, así también ordenó el Señor, o sea que en algún lugar el Señor dio instrucciones acerca de esto. Y efectivamente Pablo está hablando de lo que dijo el Señor en Mateo 10, versículo 10. Así que también vamos a considerar lo que dijo Jesús acerca de los que trabajan entre nosotros. Versículos 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas,
ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que esto lo dijo el Señor, el obrero es digno de su alimento. No tiene por qué sentirse mal al ser alimentado, al servir también a la iglesia y ser alimentado también por la iglesia. Y llama la atención que Pablo en Corintios usa esta referencia de este texto, pero Pablo no lo cita literalmente, sino que le da como cierta interpretación y aplicación y dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que podemos relacionarlo, inmediatamente está yendo Pablo a lo básico. El obrero es digno de su alimento, no de enriquecerse a costilla del Evangelio. Y también en Hebreos capítulo 13, versículo 17, encontramos algunas exhortaciones para con los líderes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que nos enseña la palabra a obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a nuestros pastores. Estas son recomendaciones que debemos tener la iglesia para con nuestros líderes. Bien, ahora vamos a mirar algunas instrucciones que da Pablo para con los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses. Y vamos a mirar inmediatamente ya el versículo 14 hasta el versículo 16. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Aquí encontramos entonces un grupo de hermanos con características negativas dentro de la iglesia. Y esto es normal. En toda iglesia hay un grupo así, de gente que quizá pudiéramos decir no aporta mucho para la iglesia. Antes hay que socorrerlos y esto es normal. ¿Qué debemos hacer entonces con estas personas? Este grupo de personas son insubordinados, son desordenados, son desanimados, son débiles, son ociosos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Bueno, Pablo da algunas instrucciones en el versículo 14. Dice, con los ociosos hay que amonestarlos. Y recordamos la palabra amonestar. Amonestar es advertir y dar instrucción. ¿Qué hay que hacer con los de poco ánimo? Pablo dice, hay que alentarlos. ¿Qué hay que hacer con los débiles de la iglesia? Pablo dice, hay que sostener a los débiles. Y prácticamente como si algún otro se le escapa, Pablo dice, sean pacientes para con todos. Así que amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos los que salgan con características similares, negativas, dentro de las iglesias. Y ya luego el versículo 15, Pablo dice, mirad, o sea, en medio de este ejercicio de alentar, de amonestar, de sostener a este grupo de personas, hay que tener también cuidado y es, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es claro que la palabra nos enseña que no nos debemos vengar a nosotros mismos. No nos debemos vengar nosotros mismos, sino dejar a Dios que Él sea aplicando justicia y sea defendiendo nuestra causa. La palabra nos enseña que no debemos pagar mal por mal. Antes debemos responder ante el mal con el bien. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y este versículo 15, lo que Pablo está es como en palabras vulgares diciendo, ojo con las personas conchudas dentro de la iglesia, con los que se vuelven descarados dentro de la iglesia, los que son desconsiderados de la iglesia, para que no pague a otro mal por mal, antes seguir lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y termina luego el versículo 16, Pablo diciendo, estad siempre gozosos. En las instrucciones para con los líderes, Pablo termina diciendo, tened paz entre vosotros. Y en las instrucciones para con los hermanos, Pablo termina diciendo, estad siempre gozosos.
Y esta palabra gozosos nos hace ir allí a lo que dice Pablo a los filipenses, donde reiteradamente le dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Pero llama la atención esta palabra gozosos en este capítulo 5 de Tesalonicenses, porque se usa esta palabra gozosos como una fórmula de saludo, una fórmula de bienvenida. Y esa palabra gozoso también es la misma que usó el ángel cuando se encontró con María y le dijo, salve, llena eres de gracia. Es la misma palabra. Es un saludo que se usaba también allí en la iglesia. Así que Pablo está invitando a la iglesia a que mantengan como esa armonía, esa paz, ese gozo, esa fraternidad, ese saludo con ósculo santo, como termina también en el versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, para que mantengan esa armonía, esa tranquilidad entre la iglesia, entre los que gobiernan, entre los que presiden, y así la iglesia pueda marchar en pos del objetivo central, que es glorificar a Cristo aquí en la tierra como iglesia, glorificar a Cristo aquí en la tierra con nuestro testimonio, con una vida comunitaria basada en los principios bíblicos. Bien, hemos terminado esta enseñanza, instrucciones prácticas para la iglesia. Te invito para que esté atento. En la próxima vamos a estudiar la segunda sección de estas instrucciones prácticas para la iglesia. Así que, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.